Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMed. Ahora vamos a tocar un tema que es bastante importante de anestesia y reanimación, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Así que espero que vayan a poner mucha atención en este tema que es tan importante para la prueba MIR. Así que vamos a comenzar. Y tenemos que el síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA es un síndrome caracterizado por disnea grave de aparición rápida, hipoxemia e infiltrados pulmonares difusos. Y estos factores conducen a una insuficiencia respiratoria. Y esto se debe a múltiples lesiones pulmonares que pueden ser causadas por numerosas condiciones médicas y quirúrgicas. Y las lesiones pulmonares pueden ser directas como neumonía, aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar, casi ahogamiento y lesiones por inhalación de sustancias tóxicas. Y también entonces esto puede causarse por algunas lesiones indirectas como sepsis, traumatismo grave, fracturas óseas múltiples, bóveda costal, traumatismo cráneoencefálico, quemaduras, múltiples transfusiones y sobredosis de narcóticos, pancreatitis y bypass postcardiopulmonar. Entonces, la definición de este síndrome se hizo en Berlín y esto clasifica a los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo en tres categorías independientes según el grado de hipoxemia. Primero tenemos el grado leve, que significa que la presión arterial de oxígeno es mayor a 200 milímetros de mercurio y que la fracción inspirada de oxígeno es menor o igual a 300. Entonces tenemos la parte moderada, que la presión arterial de oxígeno es mayor a 100 y la fracción inspirada de oxígeno es menor o igual a 200, y tenemos la grave, que tanto la presión arterial de oxígeno como la fracción inspirada de oxígeno son menores o iguales a 100. Entonces, para enfatizar la precisión del síndrome, el momento de aparición de este se establece dentro de una semana del evento patogénico o del inicio del empeoramiento de los síntomas respiratorios. Sigue siendo esencial la presencia de opacidades radiológicas bilaterales que no pueden explicarse por la presencia de derrames, atelectasias y engrosamientos. La insuficiencia cardíaca o la sobrecarga de líquidos siguen siendo criterios de exclusión. Lo que enfatiza el papel del ecocardiograma como una evaluación objetiva es que hay criterios de exclusión como la insuficiencia cardíaca o la sobrecarga de líquidos. Y finalmente se introdujo un valor mínimo de 5 centímetros de H2O de presión positiva al final de la expiración para definir el síndrome. La mayoría de los casos del síndrome de respuesta de distrés respiratorio agudo, más del 80%, son el resultado de un número limitado de condiciones clínicas como sepsis graves y una neumonía bacteriana. En el 40 o 50% de los casos, traumatismo, transfusiones múltiples, aspiración de contenido gástrico y sobredosis de fármacos. Entre los traumatismos, las contusiones pulmonares, fracturas óseas y las lesiones de la pared torácica y las costillas son las afecciones más frecuentes. Mientras que los traumatismos craneales, el casi ahogamiento, la inhalación de sustancias tóxicas y las quemaduras son bastante raros. El riesgo de desarrollar el distrés, el síndrome, aumenta en pacientes que tienen más de una condición médica o una condición quirúrgica predisponente. Muchas otras variables clínicas se han asociado con el desarrollo de este mismo, y entre ellas está la edad avanzada, el abuso crónico del alcohol, la acidosis metabólica y la gravedad de la enfermedad. La historia natural del síndrome de distrés respiratorio agudo se desarrolla en tres fases, que es la exudativa, proliferativa y fibrótica, y cada una de estas fases presenta características clínicas y patológicas peculiares. Tenemos la fase exudativa, y es en la que las células endoteliales de los capilares alveolares y los neumocitos tipo 1, que son células epiteliales alveolares, se dañan con la consiguiente pérdida de integridad de la barrera alveolar y la extravasación de líquidos y macromoléculas. El líquido edematoso, rico en proteínas, se acumula en el intersticio y los espacios alveolares. Durante la fase aguda están presentes en el pulmón
diferentes concentraciones significativas de citocinas, en particular la interleucina 1, la 8, factor de necrosis tumoral alfa y mediadores lipídicos como el leucotrieno B4. Y en respuesta a los mediadores proinflamatorios, pues también están los leucocitos, en particular los neutrófilos, y estos migran hacia el intersticio pulmonar y hacia los alvéolos. Además, tenemos que las macromoléculas de proteínas plasmáticas se agregan con restos celulares y surfactante pulmonar inactivado dentro de los espacios aéreos para formar espirales de membranas hialinas. Y bueno, esta es la fase inicial de este síndrome y también hay daño vascular pulmonar con una obliteración de luz por microtrombos y una proliferación de fibrocélulas. El edema alveolar afecta principalmente a las zonas dependientes del pulmón y esto provoca una reducción de la ventilación y una telectasia, y el colapso de grandes regiones reduce notablemente la distensibilidad pulmonar. Y esto conduce a un fenómeno de cortocircuito intrapulmonar, también conduce a un fenómeno de hipoxemia por consiguiente, y el aumento del trabajo respiratorio y la disnea. Bueno, pues tenemos alteraciones fisiopatológicas y esto se producen en los espacios alveolares que se ven agravadas por la oclusión microvascular que conduce a la reducción del flujo arterial, y esto es en las zonas ventiladas del pulmón, con el consiguiente aumento del espacio muerto, y provoca también una hipertensión pulmonar. Y entonces, además de la hipoxemia grave, pues también desarrolla hipercapnia secundaria al aumento del espacio muerto pulmonar. Y esta es una característica predominante, ya que esto está en las etapas iniciales del síndrome. También tenemos la fase exudativa, y esta evoluciona durante los primeros 7 días tras la exposición al factor precipitante del síndrome del distrés respiratorio agudo, en lo que el paciente desarrolla los primeros síntomas respiratorios. La fase proliferativa pues suele abarcar un periodo de 7 a 21 días, y durante esta fase la mayoría de los pacientes mejoran y se les retira el ventilador, mientras que una parte pues todavía presenta disnea, taquipnea, hipoxemia, y algunos pacientes también desarrollan durante esta fase lesiones parenquimatosas progresivas y cambios tempranos característicos de la fibrosis. Y desde el punto de vista histológico, pues en esta fase suelen ser evidentes los primeros signos de resolución, ya representados en el inicio del proceso de la reparación y la organización de los exudados alveolares, y la transición de un infiltrado predominantemente neutrofílico a uno más especialmente linfocítico. Y como parte del proceso de reparación, hay una proliferación de neumocitos tipo 2 a lo largo de las membranas basales alveolares, que sintetizan nuevo surfactante y se diferencian de los neumocitos tipo 1. Muchos pacientes experimentan una recuperación de la función pulmonar en 3 a 4 semanas. En otros casos, los pacientes pues entran en la llamada fase fibrótica, y este requiere de ventilación mecánica y oxigenoterapia a largo plazo. Desde un punto de vista histológico, pues el edema alveolar y los exudados inflamatorios de las etapas iniciales dan paso a una fibrosis ductal e intersticial generalizada, y la marcada subversión de la arquitectura acinar pues conduce a cambios similares a los del enfisema de ampollas grandes. La proliferación fibrosa de la íntima en la microcirculación pulmonar provoca una oclusión progresiva de la luz en el vaso e hipertensión pulmonar también. Las consecuencias fisiológicas incluyen un mayor riesgo de neumotórax, disminución de la distensibilidad pulmonar y un aumento del espacio muerto anatómico, y en esta fase se observa un marcado aumento de la morbilidad, y la evidencia histológica de fibrosis en la biopsia del pulmón, pues en cualquier etapa de este síndrome se correlaciona con una mayor mortalidad también. Y bueno, en la fisiopatología pues tenemos esta imagen y vemos el alveolo normal a la izquierda y el alveolo dañado en la fase aguda del daño pulmonar y del síndrome de distrés respiratorio agudo a la derecha. En la fase aguda tenemos que el síndrome se produce un engrosamiento de las células epiteliales, tanto bronquiales como alveolares, como ya habíamos dicho, y también la formación de membranas hialinas por consiguiente, y contienen numerosos materiales proteicos, y
estos materiales pues se ponen sobre la membrana basal que ya está desestructurada gracias a ellos, y se ha demostrado que los neutrófilos se adhieren al endotelio capilar dañado y transmigran a través del intersticio del espacio aéreo, que está lleno de líquido edematoso rico en proteínas. En el espacio aéreo hay un macrófago alveolar secreta citocinas, interleucinas 168, también 10, el factor de necrosis tumoral alfa, y estas actúan localmente para estimular la quimiotaxis y activar los neutrófilos. Y bueno, los macrófagos, también secretan otras citocinas que están inducidas por la interleucina 1, la 6 y la 10. La interleucina 1, que vemos que es la total culpable, a su vez estimula la producción de matriz extracelular por parte de los fibroblastos también, y los neutrófilos, para colmo, pues liberan sustancias oxidantes como proteasas, leucotrienos y otras moléculas que son proinflamatorias, como el factor activador de plaquetas. En el espacio alveolar también están presentes varios mediadores inflamatorios, como el antagonista del receptor de interleucina 1, que es el receptor alfa del factor de necrosis tumoral, los autoanticuerpos contra la interleucina 8 y las citocinas como la interleucina 10 y 11. Entonces la afluencia del líquido al alveolo edematoso rico en proteínas conduce a una activación del surfactante. Bueno, en síndrome de respuesta aguda respiratoria, pues es posible distinguirlo en tres etapas. Tenemos la etapa 1, que es inicialmente un desencadenante como shock, sepsis, traumatismo o aspiración, como ya habíamos mencionado. Es básicamente un repasito, aunque estamos en la parte del cuadro clínico. Y bueno, después de aproximadamente 12 a 24 horas, pues se desarrolla una respiración profunda y rápida, y esta adquiere las características de un espacio disneico, y se establece así un estado de hiperventilación compensatoria. Y está caracterizado por una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono, hay un aumento del pH, y este determina la alcalosis. Y bueno, en la mayoría de los casos, por la aparición de un mínimo grado de hipoxia, que bueno, esto conlleva una reducción de la presión parcial de oxígeno. Bueno, también tenemos la etapa 2, que a pesar de la hiperventilación se produce una reducción de la presión parcial de oxígeno, y el paciente presenta tez pálida, cianótica, taquicardia, estado de agitación y fatiga por el aumento de trabajo respiratorio. Tenemos la etapa 3, que ocurre si las dos primeras de la etapa no se pueden resolver, y a pesar del uso de presiones inspiratorias más altas y concentraciones de oxígeno más altas, el nivel severo de hipoxia no se puede corregir. Debido al aumento progresivo del espacio muerto alveolar, pues aumenta la presión parcial de oxígeno y se desarrolla una insuficiencia respiratoria total. Y la muerte se produce por alteraciones cardiovasculares por hipoxia. Y bueno, pues tenemos que el grado de gravedad de este síndrome puede definirse según Murray, y es mediante un sistema de puntos. Esto tiene en cuenta la radiografía de tórax, el grado de hipoxia, el valor y la disponibilidad del sistema respiratorio, básicamente. Y bueno, la puntuación PP. La puntuación definitiva corresponde ya a la suma de los valores de los grupos individuales, y es dividida por el número de grupos evaluados. Y este identifica si hay lesiones pulmonares, que es puntuación 0, que bueno, si no hay lesión pulmonar. También tenemos de leve a moderada, que eso es de 0,1 a 2,5, y una lesión pulmonar grave, que es una puntuación superior a 2,5. Y para caracterizar mejor la enfermedad, pues son importantes los siguientes factores. Tenemos la causa pulmonar primaria, como aspiración, toxicidad, neumonía, y como consecuencia secundaria de otras alteraciones como sepsis, pancreatitis, desarrollo agudo de los factores de riesgos relacionados y un proceso localizado sistémico. El diagnóstico pues se basa en la anamnesis, cuadro clínico, cambios radiológicos pulmonares, gasometría arterial, parámetros de función pulmonar y alteraciones hemodinámicas también. No se dispone de valores de laboratorio específicos para el diagnóstico de enfermedades, y la mayoría de los casos los factores que desencadenan esta insuficiencia
ya sea la aguda o la crónica, pues se destacan o sospechan en la historia clínica del paciente, y esto se aplica especialmente a estados de shock, traumatismos graves, sepsis, aspiración, inhalación de gases tóxicos, ¿no? Y bueno, pues que tenemos que el cuadro inicial de este síndrome se caracteriza por la presencia de un edema pulmonar e hipoxia, y los signos y síntomas son inespecíficos y sufren variaciones debido al uso de medidas terapéuticas. Los siguientes signos clínicos iniciales son disnea, respiración rápida y superficial, cianosis y elevaciones intercostales. La gasometría arterial típica en la fase inicial se caracteriza por unas reducciones de la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono debido a la hiperventilación compensatoria. También el aumento de la fracción de oxígeno inspiratorio tiene solo un impacto mínimo sobre la hipoxia, y en las etapas más avanzadas, junto con una hipoxia importante, se desarrolla progresivamente una hipercapnia importante como signo de insuficiencia respiratoria total grave, y el gradiente alveolar arterial de oxígeno pues aumenta debido a la derivación intrapulmonar de derecha a izquierda. La imagen radiológica del pulmón adquiere un significado importante para el diagnóstico del distrés porque permite describir infiltrados difusos bilaterales sin cambios en las dimensiones cardíacas ni derrames pleurales. Y el desarrollo posterior se caracteriza por la típica imagen del pulmón blanco y en la etapa final por figuras reticulares. Tenemos cambios radiológicos y estos pueden verse influidos por intervenciones terapéuticas, y las infiltraciones pulmonares se agravan por la hiperhidratación del paciente. La PEP elevada o las presiones inspiratorias pueden provocar una distensión pulmonar excesiva o un neumotórax también. Y la tomografía computarizada pulmonar no es necesaria para el diagnóstico inicial, pero es útil para la identificación posterior de cambios en el parénquima pulmonar que se desarrollan durante el curso de la enfermedad, para saber en qué estadio está también. Y además, es posible una identificación precisa de los procesos localizados, como un neumotórax de las secciones pulmonares, ventralo-dorsal, derrames pleurales, abscesos o ampollas. Las patologías más importantes con las que hacer un diagnóstico diferencial son el edema pulmonar de origen cardíaco, la embolia, la neumonía primaria viral o bacteriana, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía eosinofílica, alveolitis idiopática fulminante por fibrosis y las enfermedades pulmonares inducidas por fármacos. Tenemos el tratamiento y este se caracteriza por 4 pasos principales. Tenemos la ventilación invasiva con el establecimiento de los diversos parámetros fundamentales para la ventilación, pronación y bloqueo neuromuscular o curarización. También tenemos la terapia de soporte, la farmacoterapia y la terapia de rescate. Estudios clínicos han proporcionado objetivos terapéuticos que están basados en evidencia para un enfoque gradual para la ventilación mecánica temprana en su fase inicial, y la oxigenación y la corrección de la acidosis y el control de la producción de orina en pacientes críticamente enfermos con esta misma. A ver, la ventilación mecánica no cura el síndrome de distrés respiratorio agudo, pero permite que el cuerpo se recupere de la enfermedad que provocó la insuficiencia respiratoria, proporcionando una oxigenación adecuada y eliminando el dióxido de carbono. La ventilación en este síndrome es una ventilación en modo controlado volumétrico, es decir, un modo en el que se mantiene una frecuencia respiratoria mínima independiente de si el paciente inicia o no la respiración espontánea, y en el que se garantiza un suministro de volumen constante en cada respiración. Los parámetros claves que se deben configurar en el ventilador para garantizar una ventilación óptima son el volumen corriente, o sea, la cantidad de aire que entra y sale del pulmón con cada respiración, expresada en mililitros, y la frecuencia respiratoria también, o el número de respiraciones en un minuto, la ventilación minuto, o el volumen total de gas respirado en un minuto, la PEP o presión positiva al final de la expiración, que es una presión aplicada por el ventilador durante la pausa entre el final de la exhalación y el comienzo de la inhalación, y la fracción inspirada de oxígeno.
Luego están los parámetros que mide el ventilador sin la necesidad de configurarlos. Y entre estos tenemos la presión inspiratoria máxima en las vías respiratorias, que es la presión máxima en las vías respiratorias lograda durante el inflado. Y si la presión máxima alcanza el límite de presión máxima establecido, el ventilador abre inmediatamente la válvula expiratoria. Y este es el único caso en el que la ventilación controlada por volumen no se alcanzan el volumen tidal y el volumen minuto establecidos, lo que provoca hipoventilación. La presión meseta de las vías respiratorias, o sea, la presión de las vías respiratorias al final de la pausa inspiratoria, la presión impulsora de las vías respiratorias, es decir, la diferencia entre la presión meseta y la PEP total. A partir de la observación de que la oxigenación mejoraba en pacientes en decúbito prono, pues se identificaron varios mecanismos subyacentes a esta mejora, incluida la disminución de la distribución diferencial de la ventilación entre las regiones pulmonares ventral y caudal y el cambio de la distribución de la densidad del pulmón edematoso. No se demostró un beneficio de supervivencia para la posición prona, aunque sí se sugirió un beneficio potencial para pacientes con hipoxemia más grave cuando la posición prona se combinó con una ventilación baja y prolongada y se aplicó durante periodos más prolongados, 16 horas más o menos. Y específicamente examinamos la ventilación de cúbito prono durante 17 horas por día en pacientes con este síndrome moderado grave, lo que demostró un beneficio de supervivencia estadísticamente significativo. La posición prona se debe considerar seriamente en pacientes que cumplen los criterios, que básicamente es una relación de presión arterial de oxígeno y fracción inspirada persistentemente menor de 150 y sin contraindicaciones. Durante la pandemia del COVID-19, la posición prona también se ha utilizado con éxito en pacientes despiertos y no intubados con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. A medida que aumenta el consumo de oxígeno y la producción asociada al dióxido de carbono, la ventilación total debe aumentar para mantener la presión arterial de CO2 y los pHs arteriales constantes. Por lo tanto, esto debe aumentar el consumo de oxígeno y esto podría tener un posible beneficio que es especialmente importante en la etapa inicial de la enfermedad, y son posibles diferentes enfoques como la reducción de la temperatura corporal, sedación y bloqueo neuromuscular. El bloqueo neuromuscular también tiene un beneficio potencial de reducir la disincronía del ventilador, y esto podría conducir a unos volúmenes tidales que también presiones transpulmonares altos inadvertidamente. Y sin embargo, las preocupaciones sobre el bloqueo neuromuscular y la sedación profunda, el empeoramiento de la polineuropatía, de la enfermedad crítica o los resultados funcionales a largo plazo han llevado al uso variable del cisatracurio, aunque por lo tanto el bloqueo neuromuscular no es obligatorio para todos los pacientes con este síndrome, ya sea moderado o grave, y el uso de bloqueo neuromuscular a corto plazo es seguro y puede permitir un mejor intercambio de gases y una mejor sincronía con el ventilador. Los pacientes que se encuentran dentro de los criterios clínicos de este síndrome, que son los criterios de Berlín, pues experimentan un mayor trabajo de los músculos respiratorios y una hipoxia progresiva, y por lo tanto requieren una asistencia respiratoria mecánica. El tratamiento práctico del síndrome del distrés respiratorio agudo se basa en un enfoque de pasos con diferentes pasos, que bueno, ya les spoileé con dos. Y bueno, esto es según la gravedad de este síndrome y la respuesta al tratamiento. Después de realizar el diagnóstico, se deben establecer los parámetros básicos de la ventilación mecánica protectora, que es el paso 1. Tenemos el volumen corriente, que es la cantidad de aire que sale de los pulmones con cada respiración, y que en este caso son básicamente
6 mililitros por kilogramo de peso corporal. Tenemos los niveles de PEP que son positivos. Y bueno, esto es de la presión positiva, así que son positivos. Y es al final de la expiración. Y son mayores a 5 centímetros de He2O. También tenemos la presión de meseta o pausa en las vías respiratorias. También esta debe ser menor a 30 centímetros de H2O y la frecuencia respiratoria establecida en función de la presión arterial de CO2. Y al mismo tiempo se debe realizar un seguimiento constante de la funcionalidad y de la mecánica respiratoria. Y en caso de no mejorar los intercambios respiratorios mediante el seguimiento de este mismo en el análisis de gases de sangre, pues se puede proceder con la prueba de PEP alta, que es el paso 2, cuando el efecto del aumento sobre la oxigenación pues es mayor. Bien, el manejo adecuado de ventiladores de suma importancia para el síndrome del distrés respiratorio agudo, el cumplimiento de la atención del apoyo basada en la evidencia también es crucial. En el contexto de una mayor permeabilidad alveolar capilar, la presión hidrostática elevada en la vasculatura pulmonar conduce a una inundación alveolar más rápida en comparación con los pacientes con una barrera alveolar capilar intacta. Y el manejo óptimo de líquidos en estos pacientes y con shock concomitante dependiente de vasopresores pues sigue siendo controvertido. Sin embargo, para los pacientes con el síndrome de distrés respiratorio agudo que nunca o ya no requieren vasopresores, el ensayo de tratamiento con líquidos y catéter mostró que una estrategia conservadora de manejo de líquidos aumentó el número de días sin ventilación en comparación con una estrategia de líquidos liberal, sin un aumento de la insuficiencia renal aguda, una lesión o una necesidad de diálisis. Y para los pacientes con síndrome de respuesta aguda de respiratoria, SDRA voy a decir a partir de ahora, para estos pacientes las pruebas de respiración espontánea no deben comenzar hasta que los pacientes hayan alcanzado un umbral de soporte adecuadamente bajo en la rejilla del ventilador y generalmente con una fracción inspirada de oxígeno de 0,5 menos y una presión positiva menor o igual a 8 centímetros H2O. La mayoría de los medicamentos aprobados para el SDRA resultaron ineficaces, hay que decirlo. En particular, la aspirina podría tener un mecanismo antiinflamatorio a través de los efectos antiplaquetarios y bueno, en realidad el uso de aspirina no redujo el desarrollo de SDRA en pacientes de alto riesgo. De manera similar, el ibuprofeno puede tener un efecto de estos mismos mediante la inhibición de la ciclooxigenasa y el uso de ibuprofeno tampoco redujo este caso. Ok, entonces ahora sí nos vamos a ir con lo positivo. Tenemos el óxido nítrico y este podría provocar una vasodilatación pulmonar y mejorar la discrepancia de ventilación-perfusión. Y la administración de óxido nítrico mejora la oxigenación, pero provoca un aumento de la lesión renal aguda. Y el sulfatante debería promover la reparación epitelial y reducir el traumatismo por atelectasia. Es eficaz el sulfatante en el síndrome de insuficiencia respiratoria neonatal, porque bueno, hay una ausencia de sulfatante en el mismo. Pues miren las cosas que se han propuesto. Se ha propuesto que la vitamina D tiene efectos inmunomoduladores potencialmente beneficiosos. Sin embargo, las dosis altas de vitamina D no tuvieron ningún beneficio sobre la mortalidad ni sobre otros resultados. Tenemos el interferón B1 alfa. Bueno, déjame darle a todos primero, creo que falta uno más. Ok. Entonces, tenemos el interferón B1 alfa intravenoso y bueno, se cree que mejora la función de la barrera endotelial pulmonar y no resulta beneficioso tampoco.
Tenemos la vitamina C y se está estudiando la sepsis y puede tener efectos beneficiosos sobre la inflamación sistémica y la coagulopatía, también la eliminación de líquido alveolar y también en la formación de traspases extracelulares de neutrófilos. Tenemos otros medicamentos que son potencialmente prometedores en ensayos clínicos en etapa inicial para SDRA, y estos incluyen células estromales mesenquimales halogénicas, monóxido de carbono, sevoflurano, ADN-ASA y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. A pesar de la máxima atención y apoyo como con ventilación óptima y manejo de líquidos, pues algunos pacientes con SDRA pueden continuar empeorando con el desarrollo de hipoxemia, hipercapnia o acidosis grave y refractaria y presiones meseta elevadas con una combinación de ellas. Y bueno, en estos pacientes es posible considerar las llamadas terapias de rescate que habíamos mencionado y bueno, esto quiere decir terapias adicionales para el SDRA cuyos beneficios no se han demostrado de manera concluyente para todos los pacientes, pero bueno, estos pueden mostrar beneficios en circunstancias individuales, supongo. Y estas terapias pueden incluir soporte vital extracorpóreo, modos o configuraciones de ventilación alternativos o farmacoterapias seleccionadas. Y es importante destacar que estas terapias deben considerarse principalmente para pacientes con SDRA refractario grave y no deben considerarse para el tratamiento de rutina de pacientes típicos con SDRA. Y bueno, tenemos que el soporte vital extracorpóreo, que es uno de los cuales la oxigenación por membrana extracorpórea, y este utiliza tecnología de derivación cardiopulmonar para hacer pasar la sangre del paciente a través de un oxigenador, lo que aumenta el contenido del oxígeno en la sangre sin presiones arteriales y ni volúmenes dañinos. Y el beneficio de la ECMO podría atribuirse en parte a las presiones de meseta reducidas requeridas por el protocolo de estas mismas, que son bueno, estábamos hablando de estas mismas del ECMO en la diapositiva pasada por si no lo relacionaron bien. Y bueno, las presiones de meseta, bueno, tienen que ver con los volúmenes corrientes más bajos resultantes o ambos. Y se debe considerar seriamente la ECMO en pacientes con SDRA muy grave que se encuentran en una etapa temprana del curso de la enfermedad, ya que, bueno, una etapa temprana es como una ventilación mecánica en menos o igual 7 días y con una insuficiencia respiratoria potencialmente reversible. Bueno, entonces para la terapia de rescate tenemos los corticosteroides, que se han considerado una terapia potencialmente eficaz para este mismo, el SDRA, y bueno, desde que el síndrome se describió originalmente en 1967, pues está teniendo funcionalidad. Tenemos que los corticosteroides pueden ser perjudiciales en la neumonía por influenza, donde se ha informado que los esteroides retrasan la eliminación viral y cuando se administran tarde en el SDRA persistente. Así que ya saben, ahí no. La enfermedad por COVID-19 es una nueva causa importante de síndrome de estrés respiratorio agudo y tiene características temporales, que no se esté hablando mucho de eso actualmente, pero tiene características de imagen y laboratorio distintas desde el momento de la infección por SARS-CoV-2 hasta la insuficiencia respiratoria hipoxémica, y esto puede permitir el diagnóstico y el tratamiento antes de las etapas anteriores. Y el SDRA asociado con COVID es en gran medida similar a otras causas de SDRA con respecto a la patología y la fisiología respiratoria, y como tal los pacientes con COVID-19 o con insuficiencia respiratoria hipoxémica generalmente deben ser tratados como otros pacientes con SDRA, y la asistencia respiratoria no invasiva puede ser útil para evitar la intubación en pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID, incluidos el SDRA leve. Y bueno, en comparación con otras causas de SDRA, las terapias médicas pueden mejorar los resultados de este mismo asociado a COVID, y en particular la dexametasona y el remdesivir. Bueno, remdesivir, siempre
Lo digo Redesmivir, pero bueno. Entonces, se debe sospechar de SDRA con COVID cuando el paciente presenta fiebre, que es en el 30 al 89% de los casos, tos del 68 al 82, disnea 19 a 31 y síntomas inespecíficos como mialgias, anosmia, náuseas, vómitos. Y respecto al diagnóstico, la radiografía de tórax muestra posibles opacidades y espacios aéreos bilaterales, aún más evidentes con la tomografía. También es importante para el diagnóstico el análisis de una muestra de material respiratorio vía PCR con el fin de obtener una positividad para el SARS-CoV-2. En caso de negatividad, pero con persistencia de una fuerte sospecha, pues se debe repetir el muestreo. Simplemente eso. Los factores pueden aumentar el riesgo de insuficiencia respiratoria y mortalidad. Y estos son la edad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades crónicas de estos tipos. También una oxigenación con SpO2 menor del 92%, dificultad respiratoria, bueno, también caracterizada por hipercapnia y también respiración de 30 a 35 por minuto. También tenemos la prueba de laboratorio como un aumento de la PCR, LDH, dímero D, linfopenia y también trombocitopenia. En cuanto a la fisiopatología, el SDRA COVID-19 es similar al clásico y sin embargo se diferencia por la escasez de neutrófilos, la infiltración intersticial alveolar de linfocitos y la posibilidad de un aumento de los trombos microvasculares pulmonares en comparación con otras causas de SDRA. Y otras características pues incluyen cambios citopácticos virales ocasionales e incursiones virales en las células epiteliales alveolares. Y tenemos la terapia del síndrome del distrés con COVID. También, bueno, pues esta difiere del clásico y en particular en esta se recomienda el uso de dexametasona, mientras que en el clásico está poco recomendado el uso de esteroides. Viceversa para los antibióticos, mientras que para los antivirales está indicado el uso de Redesmivir. Para más información, si quieres obtener más información al respecto, pues aquí tienes los códigos QR que están relacionados con los artículos a los que nos hemos referido para la creación de estas diapositivas. También les recordamos que puede responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android